El sol helado de la sabana de Bogotá apenas calentaba el aire en el relleno sanitario de Mondoñedo. Era un monstruo de desperdicios que respiraba un vaho fétido, un laberinto de miseria donde la esperanza era el material menos reciclable. Allí, entre montañas de olvido, se movía la pequeña figura de Leo, un niño de apenas 8 años, cuya vida había quedado sepultada junto a sus padres en un deslizamiento de tierra 3 años atrás. Sus manos, pequeñas y cubiertas de cicatrices, eran expertas en encontrar tesoros entre la basura, botellas, cobre, cualquier cosa que pudiera cambiar por una arepa o un trozo de panela. Sus pies descalzos conocían la textura de cada residuo, el filo del vidrio, la amenaza de un metal oxidado. Leo no era un niño de lágrimas fáciles. El basurero le había enseñado que la autocompasión era un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, su corazón conservaba un rincón de pureza que ni la suciedad ni el hambre habían logrado manchar. Esa mañana encontró la mitad de una arepa vieja, un festín para su estómago vacío, pero al ver a un perro callejero tan esquelético y solo como él, con los ojos hundidos por la resignación, no dudó. Partió el pan en 2 y le ofreció un trozo al animal, que movió la cola con una energía que parecía imposible. Fue un pequeño pacto de supervivencia, un gesto que afirmaba que aún quedaba humanidad en ese infierno. Mientras Leo compartía su desayuno a kilómetros de distancia en la opulencia del barrio Rosales, Isabela Reyes se desmoronaba en silencio. A sus 52 años era la dueña de un imperio tecnológico, una mujer acostumbrada a controlar cada variable de su vida y de su empresa multimillonaria. Pero ahora, toda su riqueza, todo su poder, se sentía como un puñado de cenizas. Estaba sentada en un sofá de seda, rodeada de policías y detectives privados, pero el vacío en la habitación era ensordecedor. Sus manos temblaban mientras sostenían la única cosa que importaba en el mundo, una fotografía, enmarcada de su hija de 5 años, Sofía. Los ojos de Isabela, normalmente calculadores y afilados como el acero, estaban ahora rojos e hinchados, perdidos en la imagen de la sonrisa de su hija. Hacía 36 horas que Sofía había desaparecido del jardín de su mansión, arrancada de su mundo por una sombra que las cámaras de seguridad apenas captaron. Cada tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo era un martillazo en su alma. Repetía el nombre de su hija como un mantra, un susurro roto que se perdía entre las órdenes de los detectives y el zumbido de los teléfonos. El silencio de los secuestradores era lo más aterrador. No pedían dinero, no hacían demandas. Era una ausencia total, un abismo que amenazaba con devorarla por completo. De vuelta en Mondoñedo, el rugido de la maquinaria pesada era la banda sonora del día. Un bulldozer gigante, con su pala de acero, se movía con una indiferencia monstruosa, preparando para compactar una nueva montaña de escombros y basura recién llegada. Leo recogía sus pocos plásticos en un saco de estopa cuando un sonido casi imperceptible cortó el estruendo. Era un quejido, un llanto ahogado, tan débil que al principio pensó que era el viento silbando a través de una botella rota. Pero el sonido se repitió, cargado de un pánico inconfundible que le erizó la piel. No era un animal, era un niño. Su instinto de supervivencia le gritaba que se alejara, que no se metiera en problemas, que cuidara de sí mismo. Pero la imagen del perrito, agradecido por media arepa, seguía en su mente. El llanto provenía de la misma pila de basura hacia la que avanzaba el bulldozer. El operador, encerrado en su cabina con audífonos, no podía oír nada más que el motor de su máquina. Leo sintió una oleada de frío recorrer su espalda. Soltó su saco,
y sin pensarlo dos veces corrió hacia el peligro, hacia ese sonido que era un hilo de vida a punto de romperse. El corazón le latía con la fuerza de un tambor de guerra. Trepó por la inestable montaña de residuos, ignorando los cortes en sus pies. El bulldozer estaba cada vez más cerca, su sombra proyectándose sobre él como un presagio de muerte. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz era una insignificancia contra el poder del motor. Empezó a cavar con una desesperación frenética, apartando bolsas de plástico, cartones mojados y restos de comida. El olor era nauseabundo, pero no le importaba. El llanto se hacía más fuerte, guiándolo, dándole fuerzas que no sabía que poseía. Fue entonces cuando la vio, una mano pequeña, cubierta de mugre, que se agitaba débilmente entre los escombros. Leo la agarró con fuerza, sintiendo los delgados huesos bajo la piel fría. Tiró con el cuerpo entero, sus músculos magros tensándose hasta el límite. El bulldozer ya estaba iniciando su descenso, la pala metálica bajando lentamente para aplastar toneladas de basura con una presión implacable. El tiempo pareció detenerse, cada segundo se estiró en una agonía insoportable mientras luchaba contra el peso muerto de la basura y el avance inexorable de la máquina. Ahora que has empezado a ver esta increíble historia, detente un momento y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta y deja tu like en el video. Esto ayuda mucho al canal a crecer y a traer más historias conmovedoras para ti. Sigue viendo hasta el final, porque no vas a creer lo que sucede con Leo y la pequeña Sofía. Con un último tirón que le desgarró los músculos de la espalda, Leo logró liberar el pequeño cuerpo. Era una niña de no más de 5 años. Estaba cubierta de suciedad de la cabeza a los pies, su rostro manchado de lágrimas y mugre. Sin perder un instante, la tomó en brazos, sorprendido por su propio vigor, y corrió. Corrió como si su vida dependiera de ello, sus pies volando sobre los detritos, mientras la pala del bulldozer se estrellaba con un estruendo que hizo temblar el suelo, exactamente en el lugar donde la niña había estado enterrada segundos antes. Solo se detuvo cuando estuvo a una distancia segura, con los pulmones ardiendo y el cuerpo temblando por el esfuerzo. Dejó a la niña suavemente en el suelo. Ella lloraba de forma compulsiva, tiritando de miedo a pesar del tibio sol. Leo se dio cuenta de que su ropa, aunque sucia y rota, era de una calidad que nunca había visto de cerca. Llevaba zapatillas de una marca cara y un vestido que probablemente costaba más de lo que él podía ganar en un mes entero de recolección. ¿Cómo había llegado una niña así a parar a este lugar olvidado por Dios? Mientras intentaba calmarla, limpió su rostro con la manga de su propia camiseta raída. Aparecieron unas facciones delicadas, piel clara y un cabello rubio apelmazado por la suciedad. Sus ojos, de un azul profundo, lo miraban con un pánico absoluto. Definitivamente, ella no pertenecía a Mondoñedo. Cuando finalmente pudo hablar, su voz fue apenas un susurro roto por los sollozos. Dijo una sola palabra que atravesó el corazón de Leo: mamá. Él también quería a su mamá, pero aprendió a tragarse ese deseo hasta que dejara de doler. Leo miró a su alrededor, buscando a algún adulto, a alguien que pudiera estar buscando a la niña. Pero no había nadie, solo las siluetas solitarias de otros recicladores, cada uno encerrado en su propia burbuja de supervivencia. Sacó su botella de agua, que estaba a medio llenar, y se la ofreció. Ella bebió con avidez, tosiendo un poco. Fue entonces cuando él notó los moretones oscuros en sus pequeños brazos, marcas de dedos que la habían sujetado con una fuerza brutal. La rabia,
Una emoción que rara vez sentía comenzó a hervir en su pecho. Alguien le había hecho esto. Alguien la había arrojado a la basura para que muriera. Se agachó para quedar a su altura, tratando de que su voz sonara lo más suave posible. Le preguntó cómo se llamaba. La niña lo miró, con sus ojos azules llenos de lágrimas, y respondió con un hilo de voz: Sofía. Luego añadió con una urgencia desesperada: quiero a mi mamá. Quiero a mi casa. En ese instante, algo cambió dentro de Leo. Toda su vida se había centrado en una sola cosa: sobrevivir. Había aprendido a no confiar en nadie, a cuidar solo de sí mismo. Pero al mirar a Sofía, tan indefensa y rota, supo que no podía abandonarla. Había arriesgado su vida para salvarla de la máquina. Ahora sentía que tenía que terminar el trabajo, devolverla al mundo al que pertenecía. La ayudó a levantarse, sus pequeñas manos encontrándose en un gesto de confianza mutua. Le prometió que la llevaría a un lugar seguro, aunque no tenía la menor idea de dónde podría ser ese lugar. Solo sabía que no podía ser allí, en medio de la desolación y la muerte. Tomados de la mano, comenzaron a alejarse del ruido de las máquinas. Mientras caminaban, Leo echó una última mirada hacia atrás. Vio al bulldozer continuar su trabajo incansable, compactando y aplanando el lugar exacto donde Sofía había estado enterrada. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Si no hubiera escuchado ese llanto, si hubiera dudado un solo instante, si no hubiera corrido, esa pequeña vida se habría extinguido para siempre, sepultada bajo toneladas de olvido, una desaparición más que a nadie le importaría. Apretó la mano de Sofía un poco más fuerte, sin saber que ese acto de pura compasión estaba a punto de cambiar el destino de ambos para siempre. Leo no sabía qué hacer con Sofía. La llevó a su único refugio, una choza improvisada construida con láminas de metal, cartón y plásticos, en el borde del basurero. Adentro apenas había espacio para un colchón viejo y desgarrado, una pila de ropa encontrada y una caja de madera donde guardaba sus posesiones más preciadas, una foto descolorida de sus padres y una pequeña figura de madera que su padre había tallado para él. Sofía estaba agotada y traumatizada. Leo la hizo acostarse en el colchón y la cubrió con una manta limpia que guardaba para las noches más frías. Mientras la niña dormía, atormentada por pesadillas, Leo salió a buscar comida. Caminó los 2 kilómetros que lo separaban de un mercado de agricultores, donde a menudo los vendedores le daban las frutas y verduras magulladas al final del día. Logró conseguir 2 bananos, un pan duro y una botella de agua. No era mucho, pero era todo lo que tenía para ofrecer. Cuando regresó, Sofía estaba despierta, acurrucada en un rincón de la choza, abrazando sus propias rodillas con la mirada perdida en la nada. Se sentó a su lado y le ofreció la comida en silencio. Sofía comió lentamente, de manera mecánica, como si no sintiera el sabor. Leo, con una gentileza que no sabía que poseía, le pidió que le contara lo que había sucedido. La niña, entre lágrimas, relató una historia fragmentada. Estaba en el jardín de su casa. Un hombre con la cara cubierta apareció, la envolvió en una manta, la metió en una camioneta y después de mucho tiempo la arrojó en medio de la basura. Pensé que iba a morir, susurró, y esa simple frase encendió de nuevo la rabia protectora en el pecho de Leo. Le preguntó por su familia. Sofía le dijo que su papá estaba en el cielo, pero que su mamá, Isabela, vivía en una casa muy grande, con piscina y un jardín lleno de flores. Ella me debe estar buscando, dijo la niña con una certeza que conmovió a Leo. Él sabía que tenía que encontrar a esa mujer, pero ¿cómo? No tenía teléfono, no conocía a nadie, fuera del basurero, y le tenía un pánico terrible a la policía. Los guardias de la ciudad lo habían golpeado varias veces solo por dormir en un parque.
decidió que a la mañana siguiente la llevaría al centro de la ciudad. Alguien tenía que reconocerla. Esa noche, durmieron uno al lado del otro en el estrecho colchón. Leo se quedó despierto durante horas, escuchando la respiración agitada de Sofía. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus pequeños hombros. Él también era un niño, solo en el mundo, luchando por cada día. ¿Cómo podía cuidar de alguien más? Pero algo en su interior, una fuerza que no entendía, se negaba a abandonarla. Quizás era porque él sabía mejor que nadie lo que se sentía estar solo y asustado, sin nadie en el mundo que te protegiera. No podía permitir que ella pasara por eso. A la mañana siguiente, Leo despertó a Sofía con los primeros rayos de sol. Limpió el rostro de la niña con un poco de agua limpia que había ahorrado y trató de adecentar su ropa lo mejor que pudo. Todavía se veía desaliñada, pero al menos ya no parecía una niña que había sido enterrada viva. Tomó su mano y comenzaron la larga caminata hacia el centro de Bogotá. El viaje duró casi 3 horas. Sofía estaba débil y necesitaba detenerse a menudo. Cuando ya no pudo caminar más, Leo, sin dudarlo, la subió a su espalda y continuó, el peso de la niña forzando su delgada figura. Cuando finalmente llegaron al bullicioso centro de la ciudad, Leo comenzó a buscar, sin saber exactamente qué. Sus ojos escaneaban los rostros de la multitud, los escaparates, los carteles, y entonces lo vio. En una gigantesca pantalla publicitaria en la fachada de un edificio, el rostro de Sofía le sonreía. Eran los mismos ojos azules, pero limpios, brillantes y felices. Encima de la foto, en letras enormes, la palabra desaparecida. Debajo, Sofía Reyes, 5 años, recompensa de 1.000 millones de pesos por información que conduzca a su paradero. Leo se quedó paralizado, con el aire atrapado en sus pulmones. 1.000 millones de pesos. Era una cantidad de dinero tan vasta que su mente no podía ni empezar a procesarla. Era suficiente para comprar una casa, comida para el resto de su vida, para no volver a pisar el basurero nunca más. Por un instante, una visión de esa vida fácil y segura brilló ante sus ojos. Pero entonces miró a la verdadera Sofía, que sostenía su mano con una confianza total, mirándolo como si él fuera la persona más fuerte y segura del mundo. En ese momento, Leo supo que el dinero no importaba. Lo único que importaba era devolverle esa niña a su madre. Leyó el número de teléfono en la pantalla. Vio un teléfono público en la esquina, pero no tenía ni una sola moneda. Pensó en pedir ayuda, pero la gente pasaba a su lado a toda prisa, esquivando su figura sucia, haciéndolo invisible. Para el mundo, él era solo un obstáculo más en la acera. Fue entonces cuando vio a una mujer de aspecto elegante salir de una tienda de lujo, hablando por un teléfono móvil de última generación. Leo respiró hondo, reunió todo el valor que le quedaba y se acercó a ella, con Sofía firmemente sujeta de la mano. Con una voz fina pero firme, le dijo a la mujer que necesitaba hacer una llamada urgente. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, apretando instintivamente su bolso. Leo, sin decir una palabra más, señaló a Sofía y luego a la gigantesca pantalla que se alzaba sobre ellos. «La encontré», dijo simplemente. «Necesito llamar a su mamá». La mirada de la mujer pasó de la niña al anuncio y sus ojos se abrieron con asombro. «Dios mío, es ella. Es la niña desaparecida». Sin dudarlo un segundo más, marcó el número de la pantalla en su propio teléfono. Isabela Reyes contestó al primer timbre. Su voz era un eco de desesperación y una chispa de esperanza. La mujer al teléfono explicó rápidamente la situación, su propia voz temblando de la emoción. Le dijo que estaba con un niño pequeño que afirmaba haber encontrado a su hija.
que la niña se parecía exactamente a la de la foto y que estaban en la avenida Jiménez frente al edificio de Avianca. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un sollozo ahogado que pareció romper el corazón de todos los que estaban cerca. La voz de Isabela regresó, cargada de una urgencia desesperada. «No se muevan de ahí, por favor, no se muevan. Estoy a 5 minutos, no dejen que mi hija se vaya». La llamada terminó. La mujer miró a Leo con los ojos llenos de lágrimas y le dijo que era un héroe. Pero Leo no se sentía como un héroe. Se sentía cansado, hambriento y extrañamente nervioso por conocer a la madre de Sofía. ¿Qué pensaría de él? Un niño de la calle, sucio y descalzo. ¿Creería que la había salvado o sospecharía que estaba involucrado en su desaparición? Sofía, ajena a sus miedos, le sonrió por primera vez desde que la encontró. «Vas a conocer a mi mami», le dijo. «Ella es muy buena. Te va a querer». Menos de 4 minutos después, 3 camionetas negras se detuvieron, bruscamente, bloqueando el tráfico. Del primer vehículo, una mujer alta y elegante saltó antes incluso de que se detuviera por completo. Era Isabela Reyes. Sus ojos buscaron frenéticamente en la multitud hasta que se encontraron con los de Sofía. El tiempo pareció congelarse. Madre e hija se miraron a través de la distancia, un universo de dolor y anhelo contenido en ese segundo. Entonces Isabela corrió y cayó de rodillas en la acera frente a la niña, envolviéndola en un abrazo tan fuerte que Sofía soltó un pequeño grito de sorpresa. «Mi niña, mi vida, mi tesoro», repetía Isabela entre sollozos, besando el rostro de Sofía, su cabello sucio, cada centímetro de ella. «Pensé que te había perdido para siempre». Sofía abrazó a su madre con la misma fuerza, llorando también. «Sabía que vendrías, mami. Sabía que me encontrarías». La escena era tan poderosa que la gente a su alrededor se detuvo, conmovida hasta las lágrimas por ese reencuentro desesperado. Leo, sintiéndose de repente como un intruso en ese momento tan íntimo, comenzó a retroceder lentamente, planeando desaparecer entre la multitud. Pero Sofía lo vio. «No, mami», dijo, señalando al niño. «Él me salvó. El niño me salvó». Isabela finalmente levantó la vista y sus ojos, aún anegados en lágrimas, se posaron en Leo. Había en ellos una intensidad que lo hizo detenerse en seco. Se levantó lentamente, sin soltar a Sofía, y caminó hacia él. Le preguntó si era verdad, si él había encontrado a su hija. Leo, de repente sin palabras, solo pudo asentir. Isabela lo miró de arriba abajo, viendo sus pies descalzos, su ropa andrajosa, su rostro manchado de hollín, pero también vio sus ojos, unos ojos oscuros y profundos, llenos de una dignidad que la pobreza no había podido robarle. Le pidió que le contara cómo, dónde. Con una voz tranquila y sencilla, Leo relató toda la historia. El llanto en el basurero, la carrera contra el bulldozer, cómo la cuidó en su choza y cómo la trajo hasta allí. No se hizo la víctima ni exageró su papel. Simplemente contó los hechos tal como ocurrieron. Cuanto más escuchaba Isabela, más lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Cuando Leo terminó, ella se quedó en silencio por un largo momento, mirándolo como si tratara de comprender la magnitud de su acto. «Salvaste a mi hija», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Arriesgaste tu vida por mi hija. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Cómo puedo pagarte algo así?» Leo simplemente se encogió de hombros. «No hice nada, solo hice lo que tenía que hacer». Isabela entonces se arrodilló frente a él, quedando a la altura de sus ojos. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Leo, Leo», repitió ella, grabando el nombre en su memoria y en su corazón. «¿Cuántos años tienes?» 8. 8 años.
susurró Isabela, sintiendo una nueva ola de emoción. Un niño de 8 años había hecho lo que todo su equipo de seguridad y la policía de la ciudad no habían podido. ¿Tienes familia, Leo? ¿Alguien que cuide de ti? Él negó con la cabeza. Mis papás murieron. No tengo a nadie. Isabela lo miró con una expresión que Leo no pudo descifrar. Era una mezcla de compasión, admiración y una determinación férrea. Ahora tienes, dijo ella con firmeza. A partir de hoy tienes una familia. Isabela tomó una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. Voy a cuidarte, Leo. Te daré todo lo que te mereces y más. Me devolviste lo único que me importa en este mundo. Por favor, déjame devolverte un mundo a ti. Leo no sabía qué decir. Una parte de él quería creerle, pero la vida en la calle le había enseñado a desconfiar de las promesas. Había visto a demasiada gente ofrecer mucho y no dar nada. Isabela pareció leer su duda. Se giró hacia su asistente, que había salido de uno de los coches. Olavo, lleva a Leo al coche. Vamos todos a casa. Luego miró al niño de nuevo. No es una promesa vacía, Leo. Te doy mi palabra. La mansión de Isabela Reyes era un planeta diferente. Cuando los coches atravesaron los imponentes portones de seguridad, Leo contuvo el aliento. Jardines que parecían salidos de un cuento de hadas, fuentes de agua cristalina y una casa que se asemejaba más a un palacio que a un hogar. La gobernanta Ivone, una mujer mayor de rostro amable, esperaba en la puerta. Al ver a Sofía, se deshizo en lágrimas, corriendo a abrazarla y pidiéndole perdón una y otra vez por no haberla protegido. Isabela la consoló, asegurándole que no era su culpa y que lo importante era que estaba de vuelta gracias a Leo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios. Isabela hizo que los mejores médicos de la ciudad examinaran a Leo. Estaba desnutrido, con anemia y varias infecciones en la piel, pero su espíritu era inquebrantable. Los médicos quedaron asombrados por su resiliencia. Luego vinieron las compras de ropa. Ivonne lo llevó a tiendas donde nunca hubiera soñado entrar. Por primera vez en su vida, usó zapatos que le quedaban bien y ropa que no estaba rota o manchada. Se miró en un espejo y apenas reconoció al niño que le devolvía la mirada, un niño que parecía casi normal. Isabela contrató a una tutora privada, la señora Mirtes, una maestra jubilada con una paciencia infinita. Leo apenas sabía leer o escribir, pero la señora Mirtes descubrió rápidamente que detrás de su timidez se escondía una mente brillante, una sed de aprender que los años de abandono no habían podido extinguir. Sofía y Leo, por su parte, desarrollaron un vínculo inquebrantable. La niña lo seguía a todas partes, presentándolo a todos como mi hermano héroe. Para ella, él no solo la había salvado, le había dado una nueva familia. Sin embargo, la adaptación no fue fácil para Leo. A menudo se despertaba en medio de la noche, aterrorizado, pensando que todo era un sueño y que volvería a despertar en su choza del basurero. Guardaba comida debajo de su cama, un hábito arraigado por años de incertidumbre. Una mañana, Ivonne encontró su escondite. En lugar de regañarlo, se sentó con él y le explicó con dulzura que ya no necesitaba hacer eso, que en esa casa siempre habría comida para él, que esa era su casa ahora. Leo, por primera vez en años, se permitió llorar, liberando todo el dolor y el miedo que había guardado. 3 meses después de su llegada, Isabela llamó a Leo a su despacho. El niño entró nervioso, aún intimidado por el lujo de la casa. Isabela le sonrió y le dijo que quería hablar de su futuro. Le explicó que había cambiado su vida de una manera que nunca podría pagar, pero que quería intentarlo.
Le preguntó, con el corazón en la mano, si le permitiría adoptarlo legalmente, si quería ser su hijo no solo de palabra, sino de corazón y de apellido. Leo se quedó sin aliento. ¿Ser un hijo de verdad como Sofía? Miró a esa mujer poderosa y vio en sus ojos una sinceridad y un amor que nunca esperó recibir. Con lágrimas formándose en sus propios ojos, pensó en sus padres, en si esto sería una traición a su memoria. Como si leyera su mente, Isabela le dijo suavemente que honrar su memoria significaba vivir la vida plena que ellos habrían querido para él, una vida segura y llena de amor. En ese momento, las dudas de Leo se disiparon. «Sí quiero», susurró con la voz temblorosa, «quiero ser tu hijo». Isabela se levantó, rodeó el escritorio y lo envolvió en un abrazo cálido y seguro. Por segunda vez en su vida, Leo se sintió verdaderamente en casa. El proceso de adopción duró 6 meses, pero finalmente el juez dictó la sentencia. Leo se convirtió oficialmente en Leo Reyes. La celebración en la mansión fue íntima pero llena de alegría. Sofía estaba radiante, contándole a todo el mundo que ahora tenía un hermano mayor de verdad. Isabela invirtió en la educación de su nuevo hijo con una dedicación total. Descubrió que tenía un talento natural para las ciencias y la ingeniería, una mente lógica que le encantaba desarmar cosas y entender cómo funcionaban. Con el tiempo, se convirtió en un estudiante brillante. 5 años después, Leo Reyes era un adolescente de 13 años, saludable y confiado. La sombra del niño asustado del basurero había desaparecido, reemplazada por un joven inteligente y compasivo. La transformación no era solo externa. Junto a Isabela había creado la Fundación Leo, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a los niños que vivían en las calles y en los basureros de Bogotá, ofreciéndoles educación, comida y un refugio seguro. Leo no quería que ningún otro niño tuviera que pasar por lo que él pasó. Su historia se convirtió en una inspiración nacional. El niño de la calle que salvó a la heredera millonaria y se convirtió en su hijo era un cuento de hadas moderno que daba esperanza a millones. Pero para Leo, la fama no era importante. Lo que importaba era el trabajo que hacía en la fundación. Pasaba sus fines de semana allí, enseñando a otros niños a leer, a reparar aparatos electrónicos, mostrándoles con su propio ejemplo que un futuro diferente era posible, que el lugar donde naces no tiene por qué dictar el lugar al que llegas. Sofía, ahora con 10 años, era su mayor admiradora y voluntaria en el proyecto. El vínculo entre ellos era la base de su nueva familia. Un lazo forjado en el miedo y la desesperación, pero solidificado por el amor y el respeto mutuo. El secuestrador de Sofía nunca fue encontrado, pero Isabela había aprendido a vivir con esa herida. Había aprendido que la verdadera seguridad no venía de los muros altos o los guardaespaldas, sino del amor y la unidad de la familia que había construido contra todo pronóstico. Una tarde, mientras observaba a Leo y Sofía jugar en el jardín, Isabela sintió una oleada de gratitud tan inmensa que le llenó los ojos de lágrimas. Leo no solo había salvado la vida de su hija, le había devuelto la suya. Después de la muerte de su esposo, se había convertido en una cáscara vacía, funcionando en piloto automático, enfocada solo en el trabajo. Leo y Sofía le habían devuelto la vida. Le habían enseñado que el amor podía florecer en los lugares más inesperados y que el verdadero legado no estaba en los edificios de su empresa, sino en los corazones que tocaba. Esa noche, Leo no podía dormir. Salió al jardín y miró las estrellas. El mismo cielo que veía desde el basurero, pero ahora todo era diferente. Pensó en sus padres biológicos, esperando que estuvieran orgullosos. Isabela lo encontró allí y se sentó a su lado, pasándole una taza de chocolate caliente.
Él le preguntó, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Mamá, ¿crees que he marcado una diferencia?» Isabela lo abrazó por los hombros. «Leo, salvaste una vida y luego usaste tu historia para dar esperanza a cientos más. Has demostrado que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo. Si eso no es marcar la diferencia, no sé qué lo sea». Quedaron en silencio, mirando el cielo estrellado. Leo finalmente entendió. Su pasado no era una cicatriz de la que avergonzarse, sino la fuente de su mayor fortaleza. Le había enseñado empatía, resiliencia y el verdadero valor de una mano amiga. Era la prueba viviente de que el cambio era posible, de que el amor podía transformar, de que el coraje no tenía edad y de que la bondad, como una pequeña luz en la oscuridad, podía crear ondas de esperanza que se extendían hasta el infinito. Su historia, la historia de Leo Reyes, apenas estaba comenzando. Y así termina esta increíble historia de coraje, amor y transformación. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver hasta el final. Ahora quiero saber tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo contando qué fue lo que más te emocionó, qué parte te impactó más. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo para no perderte más historias inspiradoras como esta. Deja tu like en el video, eso ayuda mucho al canal a crecer y a llegar a más personas. Comparte esta historia con tus amigos y familiares, porque todos necesitan conocer historias de esperanza como la de Leo. Hasta el próximo video.